Hola, muy buenas tardes, apreciables estudiantes de prepa en línea. Les doy la más cordial bienvenida a esta su tercera sesión del módulo 4. Agradezco muchísimo su puntualidad y sobre todo su interés en torno a la actividad del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio para no quitarles muchísimo tiempo, ¿vale? El día de hoy vamos a abordar el tema de mis emociones, ¿vale? El orden del día es el siguiente. Vamos a hablar, les decía la semana pasada que vamos a empezar a ver temas que se relacionan con las adicciones y el día de hoy vamos a conocer un poquito lo que es el fentanilo. Vamos a ver principales daños irreversibles a la salud, otros riesgos asociados al consumo de fentanilo, mitos y realidades y finalmente vamos a expresar mis emociones, situaciones determinadas de emociones y el cierre, ¿vale? El objetivo de nuestra sesión es que nosotros aprendamos a reconocer e identificar las emociones propias y su impacto en procesos de aprendizaje mediante el uso de técnicas de autorregulación para favorecer el bienestar personal y el rendimiento académico durante el módulo o algunos otros módulos, ¿vale? Ok, vamos a empezar con el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo que es muy poderoso y que se ha usado durante muchísimo tiempo en diferentes procedimientos médicos. En las calles existen diferentes nombres y estos pueden ser Apache, Chinagil, Chinatown, Dance Flower, Heroína Blanca, Fenta, Jackpot, Moder 8, Tango o TNT. Entonces, esta droga, este fentanilo, como se le conoce de manera muy, vamos a decir, muy común, este, es utilizado muchas veces como algún tipo de medicina, ¿vale? Desafortunadamente el fentanilo tiene un componente específico que se utiliza no solamente en algunos medicamentos, sino también en algunos productos y al encontrarse que uno de sus usos, o más bien alguna de sus consecuencias, es que al ingresar al cuerpo te seda, pues se ha ido vendiendo de manera ilegal, ¿vale? Y puede formarse y se vende como en parches, en líquidos o en pastillas. Entonces, esta droga, vamos a llamarla, es una de las más potentes, pero también es una de las más riesgosas en cuanto a su consumo, ¿vale? El solo hecho de que ustedes lleguen a consumir 2 pastillitas o 2 miligramos de esto pueden ser completamente fatales porque puede provocar que la persona tenga en la primera vez ay, se me olvidó cómo se llama, espérenme, una sobredosis, que tengan una sobredosis y esto obviamente pues puede provocar la muerte, ¿vale? El fentanilo es ilegal y se encuentra muchas veces en un consumo de pastillas o bueno, se vende como pastillas, como parchecitos o hasta como polvito blanco, ¿vale? Desafortunadamente esto algunas veces se llega a mezclar con otro tipo de drogas como pueden ser la heroína, la cocaína o la metafetamina, lo que puede provocar a menudo que este tipo de drogas pues sean muchísimo más potentes, ¿vale? Y esto puede ser obviamente fatal para nuestro cuerpo. Entonces, en los últimos años el fentanilo se ha ido produciendo en masa por los criminales e inundado el mercado, causando decenas de miles de muertes por sobredosis cada año. Desafortunadamente, el fentanilo es una de las drogas que se ha ido expandiendo. Antes el consumo era de marihuana, cocaína y las metas, pero el fentanilo actualmente ha sido uno de los que se ha ido reproduciendo muchísimo más y su consumo se ha vuelto cada vez más y más y más y más persistente. De hecho, no en México, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, existe una situación y es que el consumo de fentanilo se ha ido elevando tanto, que las crisis que tienen las personas que han terminado viviendo en la calle por el consumo de fentanilo, pareciera que están como en modo zombie todo el tiempo. De hecho, es otro nombre que se le da, que en este caso es zombie o la droga zombie, ¿vale? Porque las personas parece que ya están muertas, ¿no? Y están así todas chuequitas o aplastadas o durmiendo en la calle, y de ahí que se le dé como esa denominación,
¿vale? ¿Cuáles son los efectos en su consumo? Al tener el consumo se produce un fuerte estado de abstinencia que se manifiesta con la dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad, episodios de ansiedad, el deseo de volver a consumir. Los principales síntomas físicos son escalofríos, diarrea, náuseas, vómito, dolor muscular, dolor de huesos, calambre, sudoración excesiva, malestar estomacal y debilidad y fatiga, ¿vale? Los síntomas de la necesidad y falta de la droga, que en este caso es el síndrome de abstinencia, inician cuando se suspende el consumo y se pueden prolongar por varios días después de las dosis establecidas o de la dosis que comúnmente llega a consumirse o el individuo llega a generar, ¿vale? Se presenta con mayor fuerza de acuerdo con la frecuencia que se consuma y la cantidad de fentanilo acumulado en el organismo. A mayores dosis y mayor frecuencia, pues es más fuerte el deseo de seguir consumiendo, aunque es posible que los síntomas físicos se reduzcan después de un par de semanas si el consumo, los psicológicos aún se mantienen, ¿vale? Los efectos a corto plazo del fentanilo se pueden determinar como la sedación, la confusión, mareos, náuseas, pupilas diminutas, vómito, estreñimiento y una de las cosas que daña principalmente el fentanilo pues son los pulmones, bueno, como que hace que la respiración sea muchísimo más lenta, lo que conduce a la muerte si se consume demasiada droga, ¿vale? ¿Cuáles son los principales daños irreversibles a la salud? Descoordinación de las extremidades del cuerpo, como la falta al caminar o al movimiento de un solo lado del cuerpo, alteraciones musculares, es decir, contracciones involuntarias o alteraciones del equilibrio y disminución de la fuerza, problemas en la pronunciación y articulación e incoherencias al hablar, alteraciones del sueño, pérdida de la memoria y del apetito, trastornos en la salud mental, ansiedad, depresión y problemas cardíacos, ¿vale? La adicción o dependencia al fentanilo se desarrolla principalmente porque la persona busca evitar síntomas ocasionados por la abstinencia. Es decir, en general la abstinencia es lo que provoca, ¿no? Cuando ustedes están en un síndrome de abstinencia se siente horrible, ¿va? Y lo decimos de esa manera porque no solamente el síndrome de abstinencia como tal, se da en el consumo de las drogas, sino también se da cuando consumimos mucho refresco, con el uso de las azúcares, con el uso del teléfono celular. Ustedes les quito tantito el celular y híjoles, ¿no? Espero que no ustedes, ¿no? Pero se vuelven mal, ¿no? Se sienten mal, se sienten frustrados, se sienten ansiosos y etcétera. Lo mismo sucede cuando nos quitamos el azúcar, siento que no estoy comiendo, me siento decaída, me puedo poner de malas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el fentanilo como consumo y como droga es exactamente lo mismo. La persona se puede sentir altamente irritada y obviamente para no sentirme mal, pues voy a buscar seguir consumiendo y eso aumenta pues el que nosotros vayamos a querer conseguir consumiendo más y más y más y más y más. ¿Cuáles son otros riesgos asociados al consumo del fentanilo? El fentanilo se mezcla con otro tipo de sustancias, como ya les había mencionado, como puede ser la cocaína, la metanfetamina, para producir efectos muchísimo más estables. Bueno, no son estables, más bien para que esta sensación se eleve muchísimo más, ¿vale? Como adulterante no puede ser detectado a simple vista, pues no tiene un sabor ni olor característico. Eso impide conocer si está presente en estas sustancias. Por lo anterior, el consumo de cualquier sustancia ilícita es aún más peligrosa, ¿vale? Mitos y realidades del fentanilo. El fentanilo no es tan potente como se dice. Falso. El fentanilo es un opioide sintético, es decir, no existe en la naturaleza, se tiene que fabricar en un laboratorio, por lo tanto, sus propiedades son totalmente ajenas al cuerpo y altamente tóxicas. El consumo del fentanilo en dosis controladas es estimulante. Es falso. El fentanilo en dosis bajas fácilmente puede disminuir los signos vitales, en particular de los órganos que controlan la respiración, por lo que puede causar un paro cardíaco, pérdida de la conciencia y la muerte inmediata.
Con una vez que la pruebas te puedes morir, verdadero. Los efectos depresores y sedantes del fentanilo son 50 veces más fuertes que los de la heroína, por lo tanto, en dosis bajas, una persona puede presentar una disminución de la capacidad respiratoria y morir desde la primera vez que lo prueba. Con la primera vez que consumes fentanilo te enganchas, verdadero. Los efectos aparentemente de relajación y fuerte sedación aparecen casi inmediatamente si el fentanilo es fumado o inyectado. Sin embargo, también desaparece al poco tiempo. Por lo tanto, es fácil que las personas repitan las dosis para volver a sentir sus efectos. Las dosis, lo cual puede llevar a una dependencia o a una adicción casi inmediata, ¿vale? Adulteran otras sustancias con fentanilo para hacerlas más potentes, verdadero. La heroína, la cocaína o la metanfetamina son adulteradas, entonces esto puede provocar que haya una mayor estimulación de la droga en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Pues el fentanilo en realidad sí es una droga eh, que puede provocar la muerte de las personas que lo consumen de manera inmediata. No solamente es una situación externa, sino que en realidad la forma en la que nosotros vayamos a consumir este medicamento o esta sustancia puede tener grandes riesgos a nuestra salud, ¿vale? Recordemos que el hecho de que nosotros veamos el tema de las drogas y los tipos de drogas que van a ir viendo de aquí en adelante, lo único que buscan es que ustedes conozcan los efectos de la misma. No les estamos diciendo no lo hagas, porque realmente eso es una decisión completamente particular para cada uno de ustedes, pero sí es el énfasis de que seas totalmente consciente de cuáles son las consecuencias al tomar este tipo de drogas, ¿vale? O en el caso de nuestras personas más cercanas, sepamos identificarlos si es que hay algún familiar, amigo, conocido que está utilizando este tipo de drogas, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la parte emocionante de esto, que es la parte socioemocional, ¿vale? Expresar mis emociones. Ay, este tema. Creo que cuando nosotros decimos expresar mis emociones o preguntamos de eso, sí es muy importante que analicemos siempre esto, ¿no? Hemos venido hablando en prepa en línea o desde el momento en el que ustedes entraron a este sistema de lo que son las emociones, de cómo expresarme, de cómo es que eh, las emociones me pueden ayudar en la relación con otros, en cómo es que, ahora, se movió sin que estuviéramos presentes, ¿vieron? En cómo es que las emociones son un factor necesario para nosotros, cómo es que si yo aprendo a regular mis emociones puedo tener un mejor comportamiento y no solamente en cuestiones de pues sociales, sino laborales, sino educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con nuestras propias emociones, a veces no es tan fácil expresarlas, ¿no? Entonces, expresar la forma en la que nos sentimos muchas veces pasa a ser un segundo plano porque pensamos siempre en los demás. Ejemplo, cuando me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te ha ido? Nosotros generalmente no respondemos con honestidad, ¿no? Si a mí me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú bien? Bien, 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 todo bien. ¿Cómo te ha ido? Todo bien, nada, nada, nada relevante, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bien, sí, no, todo bien, no te preocupes, ¿no? Entonces, no somos capaces de responder de manera honesta o diciendo, sabes que no, no estoy bien o estoy cansado, o sea, no necesariamente me tiene que ir mal y me tengo que quejar, pero sí el poder decir, estoy cansada, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Cansada, o cómo te sientes, frustrada, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí donde viene la parte de que yo aprenda a expresar mis emociones, ¿no? Con cierto, no solamente con unas personas, sino en realidad siempre el que se, ay, ¿por qué se mueve?
sino que yo siempre pueda sí o sí expresar la forma en la que me siento, ¿no? A veces encontramos tal vez una o dos personas con las que podemos expresar nuestras emociones, pero regularmente es difícil hacerlo, en especial cuando se trata de alguna que nos produce algún malestar, ¿no? Yo no puedo decir, ay, me siento mal, porque entonces siento que si yo digo que me siento mal, los demás van a pensar que me estoy quejando. O si yo digo, es que me siento triste, ¿no? Los demás van a pensar que estoy exagerando. O me van a decir, ay, y por eso estás triste. No, sucede mucho en casa y eso es que le digo a mamá, ¿no? Ay, mamá, ay, mi mamá me dice, ¿cómo te sientes? Y tú, triste. Y tu mamá, ay, pero ¿por qué estás triste? Si no es, a ver, dime por qué estás triste. Ah, pues no sé, me dejó mi novio, ¿no? Y tu mamá, ay, ¿y por eso estás triste? Yo, no, ponte a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos establecido que si con esta persona, que en este caso es mi mamá, y es la persona más cercana, no le puedo decir realmente cómo me siento, pues entonces, ¿qué pasa con todos los demás? ¿No? Y de ahí que muchas veces nosotros no somos capaces de regularnos o de hablar con las demás personas de nuestras emociones, porque eso implica que tengo que vulnerabilizarme con los demás. Por eso es que a veces pensamos que es mejor ignorar mis emociones que afrontarlas o ciertamente hacerlas de lado y decir, ay, pues no, no, o sea, no pasa nada, no pasa nada, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Entonces, de ahí que la estrategia muchas veces no funcione directamente. Por eso es que significa, no significa que sea la mejor o la única manera de hacerlo. Entonces, hablar de mis emociones, expresar mis emociones, decir cómo me siento a veces es necesario. Y no es necesario para que el otro me consuele o para que el otro esté por mí, sino más bien es porque el que yo pueda hacerlo de esta manera va a permitir que yo solita me sienta mejor. Entonces, decir estoy bien o estoy mal no es por y para los demás, es para mí, para que eso me pueda a mí ayudarme y que pueda facilitar la relación con mi entorno, ¿no? Porque si yo digo me siento mal, estoy triste, pues también eso me va a permitir saber cómo actuar o cómo comunicarme con los otros, porque decimos de esa manera. A veces cuando estoy muy enojada y no lo he expresado, pues es como si yo estuviera en un ollita express, ¿no? Yo le sigo metiendo y metiendo y metiendo mis emociones y de repente, cuando ya pasó, no soy capaz y no fui capaz de expresarlo y demás, pues con una sola cosita que alguien diga, inmediatamente exploto, ¿no? Y me enojo, o le grito, o le hablo feo a alguien, entonces, eh, ahí es exactamente donde la parte del comportamiento ya no se regula porque actué de manera impulsiva y yo lastimé a alguien solamente porque yo no supe comunicarme, ¿no? Si yo, y eso puede pasar muy común, ¿no? Ustedes están enojados y de repente llega su papá, su mamá, su pareja, su hermano, sus hijos y te dice, mamá, ¿y tú qué? ¿Qué quieres? ¿No? Y haces como este ademán de enojo y es donde después dices, ay, pues me sentí mal, ¿no? Me sentí mal por contestarle de esa manera, pero es que no te diste cuenta que estaba enojada. No, la verdad es que las personas no se dan cuenta cuando estamos enojadas y no se dan cuenta porque tampoco es su deber el saber cuándo estoy enojada, ¿no? En algún momento les comparto que yo venía en el transporte público y venía una pareja, ¿no? Y venían enojados, venía la chica súper enojada, ¿no? Y estaba peleando con su pareja y le dice ella a él, ¿no? Él le dice, perdón, le dice él a ella primero, oye, es que, ¿por qué estás enojada, no? Y él voltea y le dice, pues es que tú deberías de saberlo. Y me dio risa porque yo iba con mi sobrinito y me dice, tía, ¿por qué está enojada la muchacha? Y le dije, pues si su novio no sabe mucho menos yo, ¿no? Entonces, a veces creemos que por la relación que tenemos con los demás deben saber cómo nos sentimos, ¿no? Por el solo hecho de que vivimos juntos, compartimos espacios y demás, cuando la realidad es que
por mucho que nos conozcamos con alguien, en realidad no vamos a poder identificar cuando ellos están enojados o tristes o frustrados si no lo expresan, ¿no? Lo mismo de mi parte, si yo no expreso cómo me siento, cómo estoy, el otro no va a saber cómo es, cuál es eso. Entonces, ignorar mis emociones, ocultar mis emociones o no expresarlas es exactamente, provoca estas situaciones de malos entendidos, de mala comunicación, de mala integración. Entonces, ellos son exactamente ellos y nosotros, ¿no? Porque ellos también tienen que aprender esa parte a que a comunicarnos, a expresar estas emociones. Entonces, reprimir de manera constante nuestras emociones afecta varios ámbitos de nuestras vidas, como el autoconocimiento, eh, la relación con nuestra familia, la relación con nuestros iguales. Entonces, se convierte en un hábito difícil de cambiar que obstaculiza el logro de la regulación emocional, ¿no? Entonces, porque finalmente también empiezo a construir una personalidad ajena a lo que soy. Ay, Dios, tronó muy feo. Uy, a ver si no se nos va la luz, ¿vale? Roguemos porque no se nos vaya a ir la luz. Entonces, el cambiar este proceso, pues a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque finalmente es comportamiento que se va acumulando y nos vamos acostumbrando hasta un punto en el que ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Y así empezamos a asumir y empezamos a crear comportamientos que van reprimiendo exactamente esa forma de realizarlos, ¿vale? Entonces, esta regulación, pues debe entenderse como el proceso mediante el cual el individuo influye en las emociones que siente, en cómo las experimentamos, en cómo las expresamos, en cuál es el propósito de llegar a un equilibrio entre la expresión y el control de las acciones. Recordemos nuevamente, las emociones no se controlan, lo único que controlamos son nuestros comportamientos o nuestras acciones, ¿vale? O nuestras actitudes. Entonces, es ese momento de hacer en donde yo puedo controlar mi comportamiento y puedo expresar al mismo tiempo cómo me siento para frenar y no lastimar a otros. No en reprimir, sino en el que yo pueda entender en el proceso en el que estoy emocionalmente y modificar las respuestas, ya sea en situaciones o personas, ¿no? Nuevamente, yo siempre les comparto esta parte de decirles, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de las emociones súper bien y así se hace y etcétera, pero hace unos años esto era imposible, ¿no? O sea, yo me enojaba y era decir, no me hablen, ¿no? O sea, no me hablen, no me toquen, no nada, no me miren, porque entonces me enojaba más. Ahora es decir, ¿saben qué? Estoy enojada y necesito un tiempo. Entonces ahí va cambiando mucho, porque anteriormente era pelear, 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 pelear por pelear, pero luego ahora es decir, ¿saben qué? Estoy enojada, esto no me gusta. Entonces, deme chance, déjenme analizar cómo puedo resolver esto desde mi postura, porque yo sé que los demás no van a resolver absolutamente nada, porque a quien le está molestando es a mí, pero también es que a partir de esto yo pueda poner los límites adecuados para no volver a sentirme de esa manera o para cambiar de ámbitos o para responder, ¿no? Imagínense, si yo estoy súper enojada, llega mi jefe y me dice, oye, no has hecho esto, y yo, pues es que, ¿qué quiere? Y le empiezo a gritar, pues, ¿qué va a pasar? Pues que me van a correr del trabajo. Entonces, aprender a hacerlo de manera adecuada implica también saber decir no, a poner un límite, a dar una respuesta adecuada, a manejarte de manera, no vamos a decir como con pincitas, porque tampoco es eso, sino aprender a manejarme de manera correcta en los espacios, con las herramientas que yo tengo, con las habilidades que yo tengo y considerando también pues mi personalidad en este aspecto, ¿no? Entonces, el saber decir, no me gusta, no quiero, me siento triste, me siento cansada, ¿no? Y decir eso. Y cuando alguien me dice, algo sucede cuando les preguntan, ¿cómo estás? Y tú dices triste, la otra persona generalmente te va a decir, ay, lo siento mucho, no lo sabía. Y tú así de, pues no tendrías por qué saberlo, ¿no? Y por eso te lo estoy expresando ahorita, me siento triste. Y ahí también vemos que muchas veces cuando una persona nos dice cómo se siente,
como individuos tampoco sabemos reaccionar, porque te sientes mal así de, ¡ah! Se siente triste, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le respondo? ¿En qué te ayudo? Y empiezo también a sobreestimularme en esa parte. Entonces, por eso es que aprender a expresar emociones es también decirle, sí, sé que no lo sabes y no pasa nada, ¿no? Simplemente quería decirlo. O ser sinceros con el otro, no me gusta lo que estás haciendo por mí, no me gusta esto, no quiero esto, o también decir, estoy súper feliz, ¿por qué no? Soy feliz, me siento a gusto, entonces, a veces no decimos cuando nos sentimos mal, pero tampoco decimos cuando nos sentimos bien, porque creemos que sentirnos bien es restregarle al otro que soy feliz y que él no, ¿no? O cuidar la susceptibilidad del otro en situaciones o personas. Entonces, el expresar mis emociones busca exactamente que yo aprenda a hablar de manera correcta con las herramientas que tengo y con las habilidades que yo tengo, siempre poniendo esta parte de yo en este momento me siento así. Si tú no lo sabes, no hay problema, no pasa nada. Y también comprendo tu proceso, ¿vale? Y hablamos desde el autoconocimiento, desde la empatía, desde la autorreflexión con el otro, ¿va? Entonces, el mapa dentro de la actividad socioemocional nos muestra el siguiente mapa, que es el mapa para navegar las emociones, que es una herramienta que permite hacer una valoración de las situaciones para conocer las diferentes alternativas que se tienen para actuar ante ellas. El ejemplo. El mapa empieza con M, que es mundo o situación, atención, pensamiento y acción. Mundo o situación es lo que tengo que trabajar, la atención es aprender a regular lo que estoy sintiendo en ese momento, el pensamiento es cómo puedo cambiarlo o cómo puedo cambiar mi comportamiento y la acción es la modulación, ¿vale? Entonces, nos dice el ejemplo, una mujer está sentada sola en una casa, sabe que no hay nadie más en el mundo, todos los otros seres han muerto, golpean a la puerta. La situación, alguien golpea la puerta, mundo, situación, la mujer está sentada al sonido de los golpes, atención, piensa algo acerca de este sonido, pensamiento y finalmente actúa, que es la acción, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estemos en una situación, yo sé nuevamente, esto de levantarme, de pensar, a veces cuesta mucho trabajo, pero sí es mantenerme como en esta situación, a ver qué está pasando en este momento, qué está generando este malestar en mí. ¿A qué le tengo que poner atención? A mi respiración, a la forma en la que me siento, qué estoy pensando acerca de esto, por qué se volvió tan importante del momento de la nada, ¿no? Y cuál es la acción, es decir, cómo voy a actuar en este momento. Es un proceso que vamos poco a poquito, pero que si la manejamos puede ser muy eficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pensarían si estuvieran en la situación de la mujer? ¿Qué harías al escuchar el golpe de la puerta? De estas preguntas surgen un sinfín de respuestas que podemos tener, pero lo importante es que aprendamos a reconocer cuando analizamos las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos o eventualmente las alternativas que tenemos para actuar, ¿vale? Que no afecte a los involucrados y que esto sea de utilidad para regular mis emociones, ¿vale? Entonces, nuevamente, decir estoy mal está bien, expresar cómo me siento es importante, no para los demás, sino para mí, porque si yo lo identifico, entonces puedo actuar, ¿no? Lo que les decía ahorita, si me preguntan cómo estás y les digo mal, si yo digo mal, pues alguien me va a decir otro, ay, pero bueno, yo nada más preguntaba, no, sí, no pasa nada, ¿no? Yo sé que es una pregunta de cortesía, pero ahí también entramos esta parte en la que yo ya me sé regular y sé que si el otro me dice, ay, no sabía, pues sí, no pasa nada, no tendrías por qué saberlo, ¿no? O el de, ay, es que eres una exagerada, tal vez, ¿no? Tal vez sí sea una exagerada, pero esto a mí me está lastimando. Entonces, el reconocer eso también me ayuda a saber cómo voy a reaccionar con los demás, cómo me voy a comunicar con los demás. Y si alguien me dice, ay, eres bien exagerada y minimiza la forma en la que yo me siento, entonces yo voy a tomar una decisión en función de eso y decir, ah, a esta persona no le importa. Y no solo no le importa, sino también minimiza la forma en la que me estoy sintiendo. Y eso implica que a largo plazo, si yo estoy en una situación de riesgo, esta persona no lo va a considerar. Entonces, me ayuda también a establecer las relaciones que puedo tener con las demás personas, ¿vale?
Y dentro de la actividad socioemocional tenemos la primera, que es en ocasiones reprimimos las emociones, como si las metiéramos en un express, lo que les decía hace un momento, y la tapamos pensando que así van a desaparecer. Lo cierto es que no. Dentro de la olla, la presión y la temperatura continúan aumentando y tarde o temprano van a explotar. Entonces, nos muestran la siguiente actividad en la que viene una línea de presión y vamos a marcar con una X con qué frecuencia reprimes o guardas tus emociones. Nunca, raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente. Entonces, ¿qué emoción o qué emociones sueles reprimir y consideras que producen mayor presión y temperatura dentro de tu día, ¿vale? Dentro de tu olla. ¿Y qué es la olla? Pues van a ser los ingredientes y hay que mencionar ahí cuáles son las emociones, ¿vale? ¿Cuáles son las emociones que yo reprimo frecuentemente? El cansancio. Ese es uno de los que ya más reprimo, ¿no? La frustración, el estrés, ¿no? No estoy estresada, ¿no? Y se me está cayendo el cabello así a borbotones, pero yo digo que no estoy estresada. Entonces, ese es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Y lo dice, con base en las emociones que identificaste, reflexiona acerca de las consecuencias, que es la válvula de escape. ¿Qué consecuencias tiene en tu salud evitar sentir o expresar esa emoción? ¿Cómo experimentas la emoción cuando la reprimes? ¿Cuál es mi mayor condición en esto? Cuando yo reprimo el estrés, ¿cómo se evalúa en esta situación? Cansancio. Mucho cansancio, pérdida o exceso de ganas de comer, la caída del cabello, ¿no? Entonces, ¿cómo experimentas la emoción? Puedes decir simplemente negándola como si no existiera, cuando aún a pesar de eso sé que está, ¿va? ¿Consideras que cuando reprimes la emoción esta interfiere en tu desempeño académico? Claro, porque no pongo atención, porque dejo todo al final, porque empiezo a postergar, pues te digo al rato y de repente al rato ya llegaron y tengo que entregarlo, ¿vale? ¿Cómo afecta reprimir tus emociones en tus relaciones con familiares o amigos o pareja? Pues que posiblemente a todo le diga que sí, o posiblemente en algún momento diga, ¿saben que me voy a encerrar en mi cuarto todo el día, no me molesten? ¿No? Y ahí, por ejemplo, está el aislamiento. Entonces ahí cada uno de ustedes tendría que determinar cómo es que lo va afectando, ¿va? Ahora, dentro de eso tenemos las situaciones detonadoras de emociones. Ahora ya sabemos cómo regular emociones, cómo identificarlas y cómo expresarlas. Pero a veces sucede que tenemos emociones que se van modificando o que operan como detonadoras o comportamientos, ¿no? Entonces, de acuerdo al mapa que nosotros aprendimos, hay que ver o hay que añadir la parte de botones, ¿no? Entonces, algunos botones son útiles, pues nos van a ayudar a elevar nuestro estado de ánimo, como cuando escuchamos o vemos algo que nos inspira, una canción, o leemos un libro, algo que nos guste. Pero, ¿qué pasa cuando pasan ciertas situaciones que nos disgustan, ¿no? Una persona, una actividad, un comportamiento, una pregunta, etcétera. Entonces, hay que buscar en nosotros cuáles son exactamente esas emociones que se van detonando o situaciones, ¿no? A mí una situación que me provoca mucho estrés, pero mucho estrés, y creo que a la mayoría de todos, y eso es por el tipo de vida que estamos llevando, es que el internet no funcione. Que tarde en cargarse, que no me abra las páginas, que me diga que está lento, eso me estresa porque siento que no avanzo. Entonces, sobre todo cuando es trabajo o cuando es actividades, me pone de malas, porque siento que no avanzo, entonces me estreso, y si me estreso luego ya al final termino enojándome, ¿no? Entonces el internet, por ejemplo, es una situación que a mí termina por estresarme muchísimo. Entonces, hay que aprender a reconocer estos botones que nos permiten estar prevenidos, de modo que cada que sean presionados, podemos trabajar en esas emociones, aprender a regularlas y reaccionar de una manera pertinente. Entonces, hay que identificar los botones que disparadores en el primer paso para trabajar en nuestras emociones y poder entender o comprender las emociones de los demás, así como las nuestras, ¿vale? Entonces, estos eh, ¿de qué dependen estos botones? Pues en realidad van a depender mucho de la experiencia, de la historia personal que tenemos, de la predisposición que tenemos como individuos,
¿no? Ejemplo, una canción puede ser un botón, ya sea para la tristeza, o ese mismo botón puede denotar alegría. También están vinculados a contextos en el que ocurren. Esto incluye lugares, momentos del día, personas que están presentes y estímulos de los sentidos, ¿no? Tal vez yo escucho una canción que escuchaba con un amigo que tal vez ya no tenemos relación, entonces ese mismo botón va a implicar que yo me sienta triste. O tal vez escuche la canción con la que mi pareja o mi esposo me dedicó y eso hace que mi día sea totalmente alegre, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones en torno a los botones. Son pequeñas cositas que van a determinar todo el estado de ánimo en el que yo pueda estar a lo largo del día, ¿vale? Y por ende, la parte de la actividad socioemocional es aprender a identificarlo. Entonces vamos a recordar y describir dos situaciones que hayamos vivido en la última semana en las que se identifiquen que experimentaron una emoción positiva o en la que sentiste bien o otra difícil y que la causó, ¿vale? Entonces vamos a completar la tablita en este caso, que es completar la tabla respondiendo a las preguntas que tienen en la primera columna. ¿En dónde y a qué hora sucedió el evento? Menciona dos detalles del entorno, describe lo que sucedió. Dos, ¿qué emoción o emociones sugieron? ¿Cuál fue la situación botón que disparó la emoción? La siguiente es la situación difícil y la otra es la situación positiva, ¿vale? Entonces, nuevamente, las situaciones no son enteramente negativas, sino también pueden ser positivas y si son positivas las podemos usar en cualquier momento, ¿no? Ejemplo, yo tiendo, obviamente me estreso, como ya les comentaba, entonces cuando yo quiero apurarme a hacer una tarea, o cuando yo quiero apurarme a hacer algo, lo que pongo es música. Pero específicamente música en donde los tonos sean muy altos, o sea, como rock, como pesado, así, eso lo pongo, porque eso me estimula para que yo me ponga a hacer mis cosas súper rápido, ¿vale? Y no me distraigo. Entonces, esa es una de las cosas. A diferencia de cuando siento que necesito pararle un poquito porque ya me sobreestimulé y demás, pues busco canciones un poquito más, tonitos más bajitos, baladas, o me pongo a ver un podcast. Y con eso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de aprender a identificar nuestros botones, porque yo los voy a poder utilizar más adelante, ¿vale? Entonces, regular la intensidad, duración y frecuencia de manera y cómo responder ante emociones, pues favorecen nuestro aprendizaje, la convivencia con las personas que nos rodean y el logro de nuestras metas, ¿vale? Entonces, es muy importante comenzar a regular y evitar actuar de manera impulsiva o permitir que la emoción no secuestre y por tanto domine todo lo que estamos haciendo. Entonces, aunque parezca difícil controlar nuestros impulsos y regular nuestras emociones, sí es posible, solamente hay que tratar con lo básico, identificar, manejar, identificar botones, situaciones, personas e ir analizando cada una de ellas para reaccionar de la mejor manera, ya sea desde la conciencia y el control de nuestras propias respuestas emocionales, ¿vale? Entonces, la regulación emocional es un gran reto, así que te invitamos a que continúes esforzándote y que practiques los procesos que se van desarrollando en cada una de nuestras sesiones en torno a ello, ¿va? Y aunque nos volvamos expertos, va a haber momentos en la que la emoción nos va a ganar, ¿va? Entonces, si llegas a fallar en este proceso, no te preocupes, es parte de lo que vamos aprendiendo, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí del tema? ¿Dudas, inquietudes, propuestas, comentarios? ¿Qué piensan del tema, muchachos? Ninguna duda, ok. Ninguna duda, ok, muy bien, me encanta eso, porque quiere decir que van a poner en práctica todo lo que hemos visto. ¿Vale? Ok, avisos parroquiales, los de siempre, ¿vale?
La ruta cultural, recuerden que todos estos eventos pues les llega a su correo electrónico institucional, por lo que solamente hay que estar al tanto, ¿vale? Tenemos la ruta cultural, la casona del Museo Vivo de la Cocina de Milpalta, la cartelera cultural, el Día Interno, esto fue esta semana, sí, esta fue semana, el Día de los Pueblos Indígenas, muy bien, ¿vale? Ok, dudas, inquietudes, chicos. Tania. Sobre las emociones, yo pienso que expresar mis emociones es importante porque me ayuda a sentirme más tranquila y a que los demás puedan entender cómo me siento. Exactamente, así es. Esa es una de las partes de las emociones, ¿no? No solamente se trata de mí, también que el hecho de que yo pueda hablar con los otros de mis emociones pues también va a favorecer muchísimo en cómo nos comuniquemos. Y eso es una de las cosas más importantes, porque las emociones lo que buscan eso es que aprendamos a comunicarnos entre nosotros y no solamente asumamos que el otro está bien o que está mal, dependiendo de sus circunstancias, ¿vale? Muy bien, entonces les puse la liga de asistencia en el foro, en el chat. Y si no tenemos dudas o inquietudes, eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado a estas 3 sesiones. Recuerden que la semana que viene pues ya no hay sesión, pero hay material que ustedes pueden consultar en el foro de tutoría. Sugerencias, recuerden que deben de responder el cuestionario Integra, aquellos que no lo han hecho todavía, y de igual manera responder los cuestionarios que están dentro del módulo, que son los de opinión, si no, no van a poder acceder a las actividades de la semana 4. Traten de leer con cuidado siempre las rúbricas, porque son muy importantes. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo cada uno de su tiempo, que yo sé que es muy valioso, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Espero que tengan una excelente tarde y nos seguimos viendo en el módulo, ¿vale? Hasta luego, chicos. Bye.